Buenos días. Este video es para resolver ejercicios de tipo examen de castellano. Un examen de lengua castellana siempre comienza con un texto. Esta es la forma que tiene un examen de lengua castellana. Siempre comienza comienza con un texto, y el texto puede ser del tipo que sea. Se le antoja al profesor poner este una poesía, pone una poesía. Se le antoja poner al profesor poner un cuento, pone un cuento. Se le antoja poner al profesor un texto de filosofía, puede poner el texto. ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Porque ustedes que estudian castellana tienen que tener la capacidad de resolver cualquier tipo de examen, de comprender cualquier tipo de texto, de comprender cualquier tipo de texto. Y bueno, este texto se titula Por un idioma sin idioma. Por un idioma sin idioma. Bien, dice el texto: se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día, y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar, y aunque el oro tenga lora y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca. No tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana. Es un texto anónimo atribuido a Miguel de Cervantes. Anónimo en este caso, pero hay otras atribuciones, o sea, no es de Miguel de Cervantes. No es de Miguel de Cervantes, definitivamente no es de Miguel de Cervantes, pero se le atribuye por la forma en que se escribió, o al menos se inspiró en él más o menos, la persona que lo escribió. Bien, eh, y lo primero que normalmente te sale en el examen, en cualquier examen de lengua castellana, después de tu texto, te pide sinónimo contextual. Sinónimo contextual. Señala, marca, encierra en círculo, cuál es el que te parece, como sea te puede salir, pero va a ser opción múltiple, opción múltiple. Señala el sinónimo contextual. ¿Qué significa contextual? De acuerdo al texto. Eso significa que te pida la palabra que te pida, vas a agarrar y vas a buscar esa palabra en el texto para saber en qué contexto se utiliza, para saber el significado contextual en que se utiliza. El sinónimo, el parecido contextual, de acuerdo al texto, el parecido de acuerdo al texto de la palabra parlantes. Bueno, antes de ver tus opciones siempre tienes que buscar en tu texto
esa expresión. Y aquí lo tengo. Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino. Entre parlantes ladinos. Asegúrate de comprender qué es parlantes antes de ver tus opciones. Entre los que hablan, los hablantes ladinos, podría ser. Y bueno, callado, antónimo contextual. Megáfono, sinónimo, pero no contextual. Micrófono, sinónimo, pero no contextual. Bocina, sinónimo, pero no contextual. Y hablante, si es sinónimo, contextual, es decir, de acuerdo al texto. Estos son sinónimos también, pero no son contextuales, no son de acuerdo al texto. Por eso hay que tener cuidado. Tienen que leer bien qué es lo que les piden en el examen. Tienen que leer bien, prestar mucha atención a qué es lo que les piden en el examen, qué es lo que les está pidiendo en el examen. Bueno, nuevamente aquí señala el sinónimo contextual del vocablo lógica. Del vocablo lógica. Y yo les había explicado en varias ocasiones que lógica tiene su origen en el griego logos. En el griego logos. Esta palabra. En griego. Logos. Bueno. Esta palabra, ¿qué significaba? Palabra. O sea, esta palabra significa palabra. Estudio, tratado, ciencia, por su origen, esas cosas significan, razón. Ahora, en el texto hay que ver con qué significado se está utilizando, porque te pide el parecido de acuerdo al texto. Entonces, buscas la palabra lógica en tu texto para saber cuál es. Acá está. Y aunque el oro tenga lora y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca. Y por cierto, normalmente, para facilitarte el examen, el profesor te pone en negrita te pone cuando te va a pedir algo de esa expresión. Te puede poner entre comillas, en negrita, en cursiva, subrayado o en negrita y subrayado, como sea, pero lo resalta de alguna manera. Si el profesor tiene misericordia por ahí, más o menos es eso. Y si no, no también. Pero normalmente es así. Así que cuando leas tu texto, cuando hagas tu examen y leas tu texto, ya tenés que, tu foco como que ya tiene que prender cuando veas una palabra que está subrayada, que está resaltada, que lo que sea. Y bueno, mi lógica no se aplaca, no tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Y bueno, ¿qué significado va a tener lógica acá? Y tengo una flor, la flora, mi lógica no se aplaca. ¿Mi palabra no se aplaca? No, no tiene el significado de palabra. Palabra, estudio, mi estudio no se aplaca, no tanto. Mi ciencia no se aplaca, podría ser. Mi razón no se aplaca, ahí está. Entonces, vas nuevamente a tu ítems.
en el ítem 2, donde dice señala el sinónimo contextual del vocablo lógica y búsqueda. Razonamiento, muy probable que ese sea. Irracionalidad, antónimo contextual. Injusticia, no. Mi injusticia no se aplaca, no tiene sentido. Mi ilegalidad no se aplaca, no tiene sentido. Mi naturalidad no se aplaca, no tiene sentido. Mi razonamiento no se aplaca. La A es. En el 1 era la E, hablante, y en el 2 es la A, razonamiento. El tercer ítem dice, señala el antónimo contextual de la palabra libras, es decir, lo opuesto. Ya no te pide sinónimo, cuidado con eso. Normalmente un profesor de lengua castellana lo que hace es ponerte varios sinónimos contextuales y luego te pide un antónimo contextual. Y como tu mente todavía sigue pensando en sinónimo contextual, buscas otra vez el sinónimo contextual de esa palabra y te pone entre las opciones para que te puedas equivocar. A los profesores de lengua castellana nos encanta aplazar. Bueno, a mí me encanta aplazar. Entonces, es lo opuesto de acuerdo al texto de la palabra libras. Siempre tienen que ver primero en el texto y luego ver sus opciones. ¿Qué pasa? Si tú no ves el antónimo, o sea, no ves en el texto, libertad es sinónimo, libras, las personas libras, es sinónimo prácticamente. Tú libras, verbo y es sinónimo de libertad. Esclavitud o tiene el significado de libertad. Esclavitud es lo opuesto, antónimo a esa libertad. Kilogramo, libras, sinónimo. Moneda, hay una moneda que es libra y bueno, sinónimo también. Y amo, lo opuesto otra vez. O sea, amo del esclavo. Pero bueno, esos son opuestos otra vez, pero bueno. Vamos a ver qué dice el texto. Te vas a confundir nomás si miras a tus opciones y no ves qué es lo que dice en el texto. Por eso es que tienen que ver siempre primero en el texto y luego su opción múltiple. Ahí está. Bien. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan. O sea, cualquier cosa puede ser, pero utilizado como sustantivo. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan, porque libra no es lo mismo que libros. Y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Se fijan, no tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras, aunque las libras existan, con los libros no emparejan. Bien, veamos nuestra opción múltiple otra vez. Bien, tenemos aquí libertad, sinónimo. Esclavitud, antónimo. Y muy bien podría ser, aunque las libras existan, sinónimo contextual, kilogramo. Sinónimo contextual, moneda. Sinónimo no contextual, libertad. A ver, amo es, a ver, amo es lo opuesto a esclavitud otra vez. Lo opuesto de acuerdo
al texto de esclavitud. Entonces esclavitud es entonces esclavitud. Señala el antónimo contextual de la palabra libras. Las libras, lo opuesto de acuerdo al texto. Y bueno, eso es. En el texto aparecen estas palabras que contienen hiatos. En cuanto a sinónimo y a antónimo contextual, antes de continuar, a veces te salen palabras que ni siquiera conoces, pero de acuerdo al texto puedes conocer. Y bueno, traten de hacer también los que mejor conozcan primero. Siempre tienen que tratar de hacer los que mejor conozcan y dejar al final los que menos así conocen o los que les es más difícil. Y bueno, eso. Y al final hagan todo, pero nunca dejen nada en blanco. Nunca dejen nada en blanco. En el texto aparecen estas palabras que contienen hiatos. No te pide el tipo de hiato nomás. Día, tengo una vocal débil, una vocal fuerte y recae sobre la débil la mayor fuerza de voz. Hiato ocasional. Dio, tengo una vocal débil, una vocal fuerte y recae sobre la débil la mayor fuerza de voz. Hiato ocasional. Jaguar, jaguar, sobre la A recae la mayor fuerza de voz, diptongo. Cuando recae sobre la fuerte o en ninguna de ellas es diptongo, y si recae sobre la débil es hiato. Recuerden que las vocales débiles son I, U, y vocales fuertes A, E, O. Jaguara, acá recae sobre la fuerte también, entonces también es diptongo. O sea, opción A no es, porque te pide hiato ocasional. Día y dio, ya podemos ver que son hiatos ocasionales. Tendría, no es tendría, no recae sobre la A la mayor fuerza de voz, sino sobre la I. Tendría, hiato ocasional. Hiato ocasional siempre lleva tilde. Manía, hiato ocasional, IA. Entonces aquí la opción B, todos son hiatos ocasionales y te pide hiato. Entonces este es la opción B. Pero ¿por qué los otros no son? Manía, hiato. Tendría, hiato. Ana no tiene nada. Tiene diptongo. Manía, hiato ocasional. Tendría hiato ocasional. Día, hiato ocasional. Suelas, diptongo. Hiato ocasional, diptongo, diptongo, diptongo. Entonces es la opción B. Es la opción B. Muy bien. El gerundio que aparece en el texto es emparejan, no es gerundio. Ando, yendo, endo es gerundio. Acuñarle, acuñar es infinitivo simple. Comprar, infinitivo simple. Utilizando, ando. Utilizando, ando, yendo, endo es gerundio. Encontrado, ado, ido, tocho, so es participio. Son las tres formas no personales del verbo: el infinitivo, el participio y el gerundio. Opción D. Y bueno, así. Las formas no personales del verbo significa que son verbos que no están conjugadas. Son verbos que no están conjugados. Y bueno, eso. Se ha extendido una manía. Contiene un verbo en pretérito perfecto simple, pretérito pluscuamperfecto, pretérito compuesto, pretérito anterior o pretérito
pluscuamperfecto. Bien, perdón, pretérito perfecto compuesto, perdón. Se ha extendido una manía. Pretérito perfecto simple se conjuga, a ver, el verbo extender, extendí. Pretérito pluscuamperfecto, había extendido. Pretérito compuesto, haya extendido. Pretérito anterior, hube extendido. Y pretérito perfecto compuesto, yo he extendido. Vos has extendido. Tú, vos has extendido. Usted ha extendido. Él ha extendido. Nosotros hemos extendido. Vosotros habéis extendido. Ustedes han extendido. Ellos han extendido. Es la opción E. E. Y bueno, de esa manera completamos ya la primera página de este solucionario, de este temario, de este examen. Bien, continuamos. La misma expresión se ha extendido de una manera que sale del texto. Tiene un sujeto. Tiene un sujeto, te dice. Y te ponen los tipos de sujetos. Sabemos que principalmente existen dos tipos de sujetos. A ver, tenemos el sujeto tácito, también conocido como elíptico, y el sujeto expreso. El sujeto expreso. Ahora, el sujeto expreso se vuelve a dividir en lógico, trabado e inverso. Tácito elíptico significa que es invisible, y expreso que se escribe. Lógico significa que está al comienzo de la oración, trabado en el medio, inverso al final, y tácito o elíptico es lo mismo. O sea, opción D y E es lo mismo. Significa que ya no va a poder ser, porque una sola cosa pueden marcar. Eso ya les debe de indicar que ya no, que no va a ser esa opción. Y bueno, eso. Borro un poco esto otra vez. Y bueno, ha extendido es un verbo, se ha extendido es un verbo que está en tercera persona del singular. Si el verbo está en tercera persona del singular, ¿qué se hace para hallar el sujeto? Se pregunta quién, y si no responde se pregunta qué. ¿Quién se ha extendido? No tiene. ¿Qué? Si no responde se pregunta qué. ¿Qué se ha extendido? Una manía. ¿Qué se ha extendido? Una manía. Una manía es sujeto. Y se ha extendido es mi predicado. Predicado. Y bueno, eso. Y es predicado verbal. Predicado verbal. Bien. Entonces, está al final de la oración. Eso se llama inverso. Cuando está al comienzo, lógico. Cuando está en el medio, trabado. Y cuando está al final, inverso. Y bueno, por eso es inverso. Inverso. Bien. Bien, bien.
Dice, ha extendido una manía, ya le quitó el se, ha extendido una manía nomás. Tiene un predicado. Aquí nosotros ya vimos, analizando así, nosotros ya vimos que una manía es sujeto, que ha extendido una manía. Todo lo que se dice el sujeto es mi predicado. Es mi predicado. A ver, puedo bajarlo un poquito más para analizarlo mejor ahí. Esto es mi predicado. Tipo de predicado. No es ser, no es estar, no es parecer. No es hallarse, encontrarse, quedarse, ponerse. No es sinónimo del verbo ser, estar ni parecer. O sea, el verbo no es copulativo ni semicopulativo. El verbo no es copulativo ni semicopulativo. Por lo tanto, es predicado verbal. Ya está. Eso nomás. Y bueno, aquí contiene un predicado verbal. La opción E. Dice aquí, ¿contiene un predicado nominal? No, falso. ¿Contiene un verbo que me lleva a un complemento directo? Si pongo sujeto tácito, voy a poner, hay alguien o algo extendido por él, voy a decir una manía. Pero no, no es así porque una manía ya es sujeto. Contiene un verbo que me lleva a un complemento indirecto, o sea, es intransitivo porque no tiene complemento directo en realidad. Contiene un verbo que me lleva a un complemento indirecto, tampoco tiene indirecto. ¿A quién ha extendido? No tiene. Contiene un verbo que me lleva a un complemento circunstancial, no hay ningún complemento circunstancial aquí. Es solamente que contiene un predicado verbal. Y eso. Bueno, por otra vez esto. Prosigamos. Aunque lo intenten comprar con millones. Eso nomás dice. No te dice exactamente qué es lo que te va a pedir. Y con tus ítems vas a saber. Es una oración compuesta. ¿Qué? ¿Qué significa oración compuesta? Que tiene más de un solo verbo conjugado. Lo intenten, tu primer verbo. Comprar no está conjugado, así que no es compuesta. Esto ya está mal. La A no es. Es una oración simple que tiene un solo verbo conjugado. Y si tiene un solo verbo conjugado, entonces ese es. No es una oración gramatical, sí es una oración gramatical. Cuando una oración es una oración, cuando una expresión es una oración gramatical, cuando tiene sentido completo. Cuando tiene sentido completo. Oración es una expresión con sentido completo. ¿Tiene más de un verbo en forma personal? A ver, tienes aquí comprar, comprar, que no está conjugado. Forma personal, o sea, tiene más de un verbo en forma personal. Forma personal significa que está conjugado. Intenten nomás estar conjugado. O sea, esta opción D es la misma que la opción A. Y eso les debería indicar que no es esa opción. ¿Por qué? Porque oración compuesta que tiene más de un verbo conjugado. Y aquí te pide también que tiene más de un verbo conjugado. Porque forma personal significa que está conjugado. Forma no personal significa que no está conjugado. O sea, no es tampoco esto. ¿Con millones es el sujeto? No. ¿Por qué no? Porque el sujeto nunca jamás en la vida puede comenzar con una preposición y con es una maldita preposición. ¿Se entiende? Con es una preposición. Las preposiciones simples del español son a, ante, son, aquí les pongo, a, ante, cabe,
A ante cabe bajo con contra. Bueno, a ante cabe bajo con contra, ahí ya tienes con. Pero bueno, son más, claro. Las preposiciones simples del español son a, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Pero ella tiene con. Y el sujeto nunca puede comenzar con una preposición. Puede tener preposiciones dentro del sujeto, pero no puede comenzar con eso. Y bueno, es la opción B. B de vaca. Y bueno, eso. Es la opción B. Bien. Prosigamos. Dice, aunque lo intenten comprar con millones, tiene un verbo participio. Participio significa que tiene la terminación ado, ido. O su variaciones de género y número y to, yo, so. El gerundio significa que tiene la terminación ando, yendo y endo. Subjuntivo significa que a ver, subjuntivo significa que está en un modo que es de duda, de posibilidad, de probabilidad, de ruego, de deseo. Y recordemos que hay 6 tiempos en el modo subjuntivo. 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos. Los tiempos simples del modo subjuntivo eran presente, pretérito imperfecto y futuro. Y en los tiempos compuestos, en el modo subjuntivo tenemos el pretérito compuesto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro compuesto. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, y en impersonal significa que no tiene sujeto. Impersonal significa que no tiene sujeto. Y pasivo significa que en el verbo el sujeto recibe la acción del verbo y se construye normalmente con ser más participio. Bien. Ahora, tengo aquí intenten. Comprar es infinitivo simple, pero no, aquí no hay la opción de infinitivo simple. Entonces, tiene un verbo, lo intenten, no es participio, no es ado, ido, tocho, so, no es gerundio, no es ando, yendo, endo. Impersonal, a ver, no tiene sujeto esta oración, aunque lo intenten comprar con millones y con millones. Aunque lo intenten ellos, aunque ellos lo intenten comprar con millones, o sea, tiene sujeto tácito, significa que no es impersonal. Pasivo tampoco es, y es la opción C, es la opción C, C, C. Subjuntivo, subjuntivo, es subjuntivo. Vuelvo a esta parte para que no se confundan.
¿Por qué es subjuntivo? Y bueno, yo intento, a ver, para saber cómo se conjuga el presente, porque está en presente. El presente del subjuntivo conjugábamos el presente del indicativo. Normalmente el presente del subjuntivo se conjuga con la terminación a o con la terminación e. Pero para saber hacíamos nuestro juego de vocales. A, E, I, O, U. Bien. Y se conjuga el presente del indicativo. El presente del indicativo. Y conjugamos yo intento con seguridad. Ya no puede ser la opción o, sino, o sea, ya no puede ser con o porque ya utilizamos eso en el presente del indicativo y no se pueden conjugar iguales. Yo intento, tú intentas. Le tachamos la a también. Y nos quedará la ella nomás. ¿Por qué? Porque no vamos a decir es necesario que yo intento ni es necesario que yo intentí. Es necesario que yo intente. Y en toda esa conjugación se escribe con esa terminación. Es necesario que yo intente, que tú intentes, que vos intentes, que usted intente, que él intente, que nosotros intentemos, que vosotros intentéis, que ustedes intenten y que ellos intenten. Y bueno, ellos intenten, que ellos intenten es subjuntivo. Subjuntivo. Y bueno, eso. Limpio aquí mi pizarra un ratito. Y así. Bueno, señala la única oración que contenga el adverbio mucho. Que contenga el adverbio mucho. Bien. Y aquí sabemos que el adverbio es una palabra invariable que modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Entonces, el adverbio es una palabra invariable que modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Entonces tengo que ver cuál le modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio para saber si mucho es adverbio. Y recuerden los 4 pasos: subrayar la palabra, y luego ver a qué palabra modifica para saber, que es el segundo paso. Para saber a qué palabra modifica, le preguntábamos qué es mucho, qué es bastante, qué es demasiado, qué es lo que es demasiado aquí, qué es lo que es mucho aquí. El estudiar. Y es el estudiar. Infinitivo simple, sustantivo, en este caso, sustantivo. Entonces, la A ya no es. ¿Por qué? Porque el adverbio es una palabra invariable que modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. A estos 3 nada más. Si le modifica otro tipo de palabra, no es adverbio. Y bueno, fíjense que aquí modifica un sustantivo, entonces esa opción ya no puede ser. No puede ser la A. Entonces, descartamos la A. La A no es. Bien. Mucho amor tengo por ti. A ver, acá subrayé por equivocación. Mucho amor tengo por ti. Lo mismo que mucho estudiar. Le modifica a amor
El amor, sustantivo, entonces tampoco es la opción B. Bien, limpio un poquito otra vez aquí para poder hacer el tercero. El tercero dice, muchos hombres te propusieron matrimonio. ¿Qué es mucho aquí? Hombres. ¿Qué es lo que es mucho aquí? O los hombres, sustantivo. Para saber si una palabra es sustantivo, se le pone el artículo y ya está. Y bueno, sustantivo, y aquí no está sustantivo. Entre mis opciones de las palabras a las que les puede modificar el adverbio, no está el sustantivo, solamente el verbo, el adjetivo y otro adverbio. Por lo tanto, tampoco es la opción C. Tampoco es la opción C. Y bueno, limpio un poquito otra vez acá. No es la opción C. Bien. Eso es mucho para mí. Eso es mucho para mí. Cuidado allí. ¿Qué es lo que es mucho? ¿Qué es mucho? Eso. ¿Qué es lo que es mucho? Eso es mucho. Y eso es pronombre. Pronombre. ¿Y el pronombre qué es? Reproduce a un sustantivo. O sea, esto está haciendo la función de sustantivo otra vez. Y acá no está pronombre, no está aquí. No está pronombre, no está sustantivo. Entonces, no es esa la opción. No es esa la opción. La opción D tampoco es. Y ya me queda la opción ella nomás. Así que ese va a ser. Pero veamos por qué. Veamos por qué. Siempre hay que ver por qué. Bueno. Mucho estudiarás. ¿Qué es mucho aquí? ¿Qué es lo que es mucho aquí? Estudiarás. ¿Y estudiarás qué es? Verbo. Verbo conjugado. Yo estudiaré, tú estudiarás. Tú estudiarás. Verbo. Es la opción. Es la opción E. Es la opción E. Y bueno, ahí ya lo tienes. ¿A qué palabra modifica? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra es? Y bueno, eso, todo eso. ¿Qué tipo de palabra es la modificada y la modificante? Y corregir si es necesario. Aquí, siguiendo esos pasos, esos primeros pasos, te puedes dar cuenta de cuál es. Por eso yo les hice hacer en clases esos ejercicios de adverbios, siguiendo los pasos. Y bueno, eso. Limpio otra vez mi pizarra. Bien. Voy a continuar. La única oración en que la parte subrayada hace de sujeto. La única oración en que la parte subrayada hace de sujeto. Acá está subrayada su corazón, acá está subrayada mujer, acá está subrayada el hombre, acá está subrayada la mujer, acá está subrayada el hombre otra vez. Y bueno, veamos cuál es. Entonces, analizamos la expresión. La mujer dio su corazón al hombre. La mujer dio su corazón al hombre. Si yo agarro esa expresión y lo analizo, a ver, voy a hacer lo siguiente. La
mujer dio su corazón al hombre. Bien. La mujer dio su corazón al hombre. Ya está. La mujer dio su corazón al hombre. A ver, quería agrandarlo más. Bien. Aquí puedo analizarlo. Bueno, pero puedo moverlo más. Más al costado capaz. Bueno, ahí está. Creo. Ahí. La mujer dio su corazón al hombre. Bien. Lo analizo. Siempre para analizar una oración se busca primero el verbo conjugado. En este caso es dio. Verbo en tercera persona del singular. Si el verbo está en tercera persona del singular, para hallar el sujeto se pregunta quién, y si no responde se pregunta qué. ¿Quién dio su corazón al hombre? La mujer es sujeto. La mujer es sujeto. Bueno, ya lo sabemos, pero hay que analizarlo todo porque después nos va a pedir otras cosas también. Todo lo que se dice del sujeto es mi predicado. Es mi predicado. Y es predicado verbal, porque es verbo dar, no es verbo ser, estar, parecer, no es copulativo, y tampoco es semicopulativo, no es sinónimo del verbo ser, estar ni parecer. Predicado verbal. Hay alguien o algo dado por la mujer, su corazón es complemento directo. Y el verbo entonces es transitivo. Transitivo. Como queda un poco mal que diga trans nomás ahí, pero bueno, tiene punto, así que transitivo. Bueno, ¿a quién dio su corazón? Al hombre. Complemento indirecto. Complemento indirecto. Bien. Entonces, su corazón complemento directo, al hombre indirecto, y dio es un verbo transitivo y la mujer es sujeto. Ahí ya tenemos todo. Ahí ya tenemos todo. Bien. La oración en que la parte subrayada hace de sujeto. A ver, aquí tenemos de hecho dos cosas. Un ejercicio, un ítem que pide sujeto y otro ítem aquí que pide complemento directo. Y aquí indirecto. Y si se fijan, aquí sí o sí va a ser, o sea, veamos que la mujer es, ya sabemos que la mujer es sujeto. Y ya sabemos que su corazón es complemento directo. O sea que es la opción D y A en el ítem 12 y 13. Pero veamos por qué los otros no pueden ser. Este A no puede ser porque su corazón allí es complemento directo, no sujeto. Mujer allí es vocativo. La coma me indica vocativo. Vocativo y el vocativo nunca, jamás en la vida puede funcionar como sujeto. El vocativo nunca puede funcionar como sujeto. Y bueno, eso. Y en la coma es lo que te está indicando el vocativo. Vocativo viene del latín vocare, que significa llamar.
que utilizamos, el vocativo lo utilizamos para dirigirnos a alguien. Por ejemplo, buenos días, profesor. Antes de profesor se escribe coma. Profesor, ¿cómo estás? Después de profesor se escribe coma. Buenos días, profesor, ¿cómo estás? Antes y después de profesor se escribe coma. El vocativo, la persona, el animal o la cosa a quien llamas siempre va a aislarse con comas. El vocativo siempre se aísla con comas. Y bueno, el vocativo nunca puede funcionar como sujeto. Acá al hombre no puede ser. El sujeto nunca puede comenzar con una preposición y al es un artículo contracto que tiene la preposición a más el. Entonces, no es este, no es este. La mujer dio su corazón al hombre es indirecto, así que tampoco es. En el 13b, al hombre es indirecto, pero te pide directo. La mujer es sujeto, pero te pide complemento directo. Su corazón aquí es sujeto, cuidado. Tengo aquí la expresión su corazón y aquí también la expresión su corazón. Acá tengo su corazón y aquí su corazón, pero aquí ya no tiene la expresión la mujer. Es decir, si yo agarro y analizo dio, verbo en tercera persona del singular, ¿quién dio su corazón al hombre? Voy a pensar él o ella, sujeto tácito. Pero no, porque si no responde se pregunta ¿qué? ¿Qué dio al hombre? Su corazón es sujeto aquí. Su corazón es sujeto aquí y es un verbo intransitivo. Bueno, ¿hay alguien o algo dado por su corazón? No, no tiene. Entonces, es intransitivo acá. Pero aquí es transitivo. Pero en la A es transitivo. Al hombre le dio su corazón, tampoco es. Entonces ya tengo complemento directo nomás la A. Le dio es una reproducción del complemento directo al hombre. Y bueno, es el le al hombre. Por eso la opción E tampoco es. Y bueno, así ya tenemos todo esto. La opción 14, la opción número 14 nos pide el complemento indirecto. Y ya analizamos esa misma expresión. Ya sabemos cuál es. De hecho, ya sabemos cuál es. Es la opción B, el complemento indirecto. La A, complemento directo. La C, sujeto. La D también es sujeto. Así que es la opción B. La opción B. Muy bien. Acá me falta una opción. Y al hombre también es indirecto. Al hombre también es indirecto. Pero me pedía qué cosa. Me pedía espera. No. Acá algo está. No me cuadra. Complemento indirecto te pide. Y al hombre es. Complemento indirecto. Y el otro. A ver. Por error escribí esto. Al hombre le dio su corazón. No, porque no va a ser sujeto ese. Hay alguien o algo. A ver, le dio. ¿Quién le dio su corazón al hombre? Sujeto tácito, él o ella. Pero si no responde, se pregunta ¿qué? ¿Qué le dio? Su corazón aquí es. Bien. Su corazón aquí es sujeto. ¿Hay alguien o algo dado por su corazón? ¿Hay alguien o algo dado por su corazón? Al hombre va a ser. No puede ser que al hombre sea directo.
Pero bueno, en todo caso ya sabemos que en el anterior es. Y si esto es complemento directo, está bien. Y si no, si es indirecto, igual está bien el otro, porque en el análisis así, capaz que el profesor pensó que esto era sujeto. Pero no, al hombre nunca puede funcionar como sujeto. Complemento directo puede ser, pero sujeto no, porque el sujeto nunca puede comenzar con una preposición. Y que que es un artículo contracto, tiene a más el. Del, de más el. Y el sujeto nunca puede comenzar con una preposición. Bien, ¿hay alguien o algo dado por su corazón? Algo dado por su corazón. A ver. Es muy difícil para que el hombre sea directo, pero bueno. Y así. Pero bueno, son cosas que a veces pasan. Pero en el anterior yo marcaría el anterior si este fuera mi examen. Y bueno, eso. Señala la única oración en que la parte subrayada hace, a ver, hace de complemento circunstancial del lugar. Hace de complemento circunstancial del lugar. Veamos. Bien. Está en París. El hombre estuvo parado frente a ti. Es necesario que yo estuviera en la cárcel. Él escribía en la casa. Él es de la casa. Todas las expresiones de las partes subrayadas están indicando un lugar. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es? Y de hecho que si yo analizo estas oraciones, tengo aquí un verbo estar, o sea, mi predicado es nominal, y en París es el predicado nominal, y en París entonces va a ser complemento locativo. El hombre estuvo, verbo estar, estuvo parado frente a ti, predicado nominal, complemento locativo. Es necesario que yo estuviera en la cárcel, verbo estar otra vez. Entonces, en la cárcel es un predicado nominal y en la cárcel es complemento locativo. ¿Dónde está? En París. ¿Dónde estuvo parado frente a ti? ¿Dónde es necesario que yo estuviera? En la cárcel. Él es de la casa. Es verbo copulativo, es predicado nominal. Entonces, de la casa, ¿qué va a ser? Complemento locativo también. Y ya solamente me queda la opción de, a ver, este no es, este tampoco es, este no es, este tampoco es. Y es la opción D. ¿Por qué es la opción D y no es? A ver, es el verbo escribir. El verbo escribir no es ser, no es estar y no es parecer. ¿Qué significa eso? Que no es copulativo. No es copulativo. Y si no es copulativo, el predicado es verbal. Bueno, no es tampoco semicopulativo, no es sinónimo del verbo ser, estar y parecer. Entonces no es copulativo ni semicopulativo, predicado verbal. Y entonces se pregunta para buscar complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde escribía? En la casa. Complemento circunstancial de lugar. Y bueno, por eso es la opción dedo, dado. Y bueno, eso.
Haré un próximo video donde explicaré más ejercicios así de tipo examen y vamos a subirle en la plataforma junto con el director para que ustedes puedan ver cómo es un examen de lengua castellana y no se asusten a la hora de hacer el examen. Y bueno, aquí hay unos ítems más. Tengo aquí unos cuantos exámenes que podemos resolver juntos, que ustedes pueden ir viendo conmigo. Acá tengo unos cuantos exámenes también ofrecidas por la beca y demás que podemos hacer. Y bueno, muchas gracias por su atención.